Continuamos en este capítulo hablando de controles de cámara que normalmente no vamos a necesitar modificar en las cámaras de cine digital, pero que siempre puede venir bien en caso de que sea una circunstancia que lo requiera. El primer control del que vamos a hablar es el knee. El knee es equivalente al hombro de la curva característica en los soportes fotoquímicos, es decir, en la película. Y lo que conseguimos con el knee es reducir ligeramente el nivel de opacidades, el rango de densidades, el contraste y el brillo en las altas luces cuando el sujeto o el objeto que estamos captando con la cámara excede el intervalo tonal que permite el sensor, es decir, va más allá del rango dinámico en las altas luces y la imagen queda demasiado quemada. Pues bien, el knee nos permitiría reducir un poquito la información en las altas luces, bajar ese tramo de la curva y conseguir con ello que tengamos una imagen ligeramente menos quemada. Por lo general, el knee proporciona un aspecto que la mayoría de los profesionales considera demasiado típico del vídeo digital clásico, con lo cual no suele gustar demasiado aplicar este control. Sin embargo, si se aplica bien puede resultar bastante útil si estamos haciendo trabajo ENG o estamos utilizando cámaras broadcast, en las cuales de verdad el producto final es el que estamos grabando sobre la marcha. Aquí sí que es importante poder tener esta función y poder jugar con ella, y vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Los parámetros que regulan el knee son los siguientes. El primero es el knee point, que establece el nivel de la curva en la cual actúa como bisagra. El segundo es el knee slope, que afecta a la pendiente de esa curva de gradación hasta que se queman los blancos. El white, que establece el punto de la función knee en el que realmente se queman los blancos. Y por último tenemos el knee saturation, que establece exactamente la saturación de color dentro del área brillante a la que afecta el parámetro knee. El siguiente control de configuración es el master black, que establece exactamente el nivel mínimo de negros de la cámara. Para establecer cómo se configura la curva a partir de ese nivel más profundo de negros del que hemos hablado, existe la función master black gamma. El control de white clip activa o desactiva una función automática que reduce el nivel de blancos máximo al que puede funcionar la cámara. Esto se puede configurar dentro de los menús para conseguir el tanto por ciento exacto o el número de grados IRE exactos en un monitor forma de onda, donde estaría esta función automática activada. Hay que tener muchísimo cuidado para utilizar esto, porque si no la usamos bien, puede destruir completamente y aplanar los blancos en la imagen y con ella todos los demás tonos. El siguiente control es el de detail o detalle. Lo que hace en realidad es cambiar el microcontraste de captación del sensor electrónicamente, es decir, a posteriori. Lo que hace, ya digo, es cambiar la nitidez en las zonas de la imagen en las que nosotros determinemos que haya más o menos de esta función. Si vamos a rodar con un croma detrás, hay que tener mucho cuidado porque si nos excedemos con este detalle, si no lo bajamos al mínimo, de hecho, pueden aparecer luego líneas mate muy desagradables en la imagen, una especie de banding que no vamos a poder corregir a posteriori. En el caso de algunas cámaras concretas, el control de nitidez y de detalle, de microcontraste y de diferencias entre píxeles puede ir mucho más allá y resultar realmente útil para aplicar directamente una textura en cámara sin necesidad de destruir información en la imagen. Pero en la mayoría de los casos, los controles que tenemos se basan en un detalle genérico o general para toda la imagen, uno detalle fino, que se suele llamar, un poquito más preciso, y luego tenemos un detalle para las pieles, que ha sido muy común en muchas cámaras a lo largo del tiempo, insisto, esto sobre todo en cámaras de broadcast o en cámaras de cine que se van a utilizar para televisión y para programas, etcétera, etcétera, también existen estos detalles, y el control de detalle de las pieles era algo que adoraban todos los actores, ¿no? Pero bueno, a día de hoy todo esto se puede hacer en la parte de las pieles mucho mejor en postproducción, y si hay tiempo y se puede hacer así, es mucho más preciso y mucho más sutil que hacerlo en cámara. Un control muy importante también cuando se aplica es el matrix o el control de la matriz. Es realmente el corazón del color o de la ciencia de color en cada cámara, y hay que tener mucho cuidado si se aplica cómo lo hacemos. La matriz en realidad es un ajuste de configuración general para ajustar determinados controles de color. No afecta realmente ni al intervalo de grises ni al aspecto general. Afecta muy específicamente a la saturación y a la mezcla de los tonos RGB.
Se puede hacer por separado por cada tono o por la relación de cada tono con los dos restantes. Y evidentemente una modificación en uno de ellos va a modificar la mezcla general RGB. Así que toquetear esto de mala manera puede tener los efectos más desastrosos de todas las funciones de las que hemos hablado hasta ahora. Este control suele venir con varias matrices preconfiguradas ya y que se adaptan a una serie de estándares internacionales de espacios de color. De los que hay para elegir a día de hoy en 2019, que es cuando estamos grabando esto, los más importantes sin lugar a dudas son los que se corresponden con la recomendación 709 y con la recomendación 2020. Una para la alta definición y otra para la ultra alta definición, 4K, 8K y lo que venga, con el correspondiente también alto rango dinámico, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esas dos, las demás funciones que tenemos, las demás configuraciones posibles, responden a criterios de otras épocas. Es decir, pues la ITU 609, que era para SD, o, bueno, o NTSC también, o la configuración EBU, que es la de la Unión Europea de Radiodifusión. Insisto, todo esto son legados de otra época que no tenemos por qué aplicar a día de hoy, salvo que por el motivo que sea nos movamos en un entorno en el que solo tenemos que trabajar con esas características, que normalmente pasa a lo mejor en unos cuantos países del mundo, pero no es lo habitual. A día de hoy lo habitual es que trabajemos con las matrices como mínimo de 709 y si no, si es posible ya con la de 2020. Siempre que nuestros niveles de Master Black y de White Clip sean correctos, la herramienta más útil para poder configurar los tonos de color, la fase de color y todo lo que tenga que ver con la configuración del color en la cámara de manera correcta es el vectorscopio. Este osciloscopio tiene 3 cajas correspondientes a los 3 colores primarios, el rojo, verde y el azul, y otras 3 a los 3 complementarios. O sea que en un patrón circular va alternándolos para tener los 6 colores. O sea que sería rojo, magenta, azul, cian, verde y amarillo en el sentido de las agujas del reloj, terminando de nuevo en el rojo. Y el punto central es el que corresponde al blanco. Aunque los ajustes de la configuración de matriz son diferentes según la cámara, con un vectorscopio podemos ver sobre la marcha que cualquier pequeña modificación del tono en la matriz corresponde con un cambio en todos los demás valores, y eso se ve muy rápidamente en este tipo de osciloscopio que está pensado para poder determinar todos estos movimientos y cambios y modificaciones en el color de la cámara. Los controles de tono rotan automática y simultáneamente todos los vectores, de modo que es muy difícil cambiar una sola cosa sin arruinar o sin modificar todo lo demás a sabiendas. Por eso, en el caso de esta función específica, los controles de tono, es muy difícil que lo que vayamos a hacer sea más conveniente, más sutil y mejor ordenado que aquello que podríamos hacer con un etalonaje normal y corriente con cualquier software de lo más sencillo en postproducción. Así que mucho cuidado con tocar los tonos de color dentro de la función de matriz, por muy diferente que sea y según la cámara que estéis utilizando, porque en todos los casos no vamos a poder conseguir por regla general el aspecto de la imagen que verdaderamente necesitamos. Si lo que se quiere es añadir una dominante específica, es muchísimo más sencillo y mucho más práctico hacerlo en postproducción y dejar una imagen, por ejemplo, como la que estamos viendo, que apoya la historia que se está contando. Con las herramientas actuales, incluso el etalonaje de material fotoquímico, como luego se hace electrónicamente, nos permite una variable y una cantidad de funciones y de posibilidades que en absoluto podríamos hacer con los cambios de tono en la función matriz de una cámara electrónica. Por poner este ejemplo, la imagen que estáis viendo, que es una captura de fotograma de la película Shane de Steve McQueen de 2011, está modificada en el etalonaje por Sean McBobbitt, que es el director de foto, para conseguir esa dominante, esa pequeña dominante azulada que refleja perfectamente los problemas emocionales profundos que tiene el protagonista de la película, que en este caso está interpretada por Michael Fassbender. Insisto, esta sutileza, esto es algo que nosotros no podríamos detectar viendo la película directamente, salvo que te llamen la atención sobre eso. Cuando estás metido en la historia, uno no piensa, uy, qué dominante azul. Y cuando te fijas en eso, malo, porque el guión no te ha atrapado lo suficiente. Así que, ya digo, es una cosa muchísimo más sutil que una modificación de los tonos en la función matriz no podría conseguir. Lo único que conseguiríamos sería embarullarlo todo mucho más y jamás estaríamos ayudando a trasladar la intención creativa del director de la película.